no lo son. Ujú. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son estos productos o alimentación que tú has visto que causan esta inflamación en nuestro cuerpo? Bueno, yo te podría decir los alimentos, pero hay tres que son fundamentales, que es el azúcar, la leche de vaca y la Mm, harina de trigo. Algunas veces pensamos, ¿cómo hago si todos los alimentos tienen estos tres componentes? Y realmente cuando empezamos a mirar y empezamos a ver, hay muchos sustitutos, pero también la avena es un producto que es oh, inflamatorio. wow. Entonces todo eso, además, los enlatados, los procesados, toda esa cantidad, el aceite vegetal también nos inflama muchísimo. Entonces Sí. empezamos a tener una cantidad de sustitutos y podemos ampliar el abanico de comida y es una cuestión de que podamos entender qué está pasando en nuestro cuerpo cuando nosotros lo ingerimos para poder llegar a esa claridad. ¿Hay algún ingrediente en particular? Porque nos mencionaste varias cosas que generalmente consumimos a diario. Entonces, para nuestras audiencia, amigos, amigas que nos escuchen hoy, cuando uno va al supermercado, ¿qué cosita podemos leer cuando estamos comprando que es como quien dice un red flag? Algo alerta ahí porque esto no está saludable, que causa bastante inflación. Tú te referiste a la leche de vaca. So, ¿qué productos podemos ver que digamos, no, eso no lo tenemos que comprar? Fíjate que es importante, el azúcar es el principal, Ujú, porque el azúcar empieza a hacer muchos estragos en nuestro cuerpo. Y a veces nos hacemos un examen de sangre y está normal la glicemia. ujú. Pero ¿qué pasa? Hay otros exámenes que nos hacen mirar que la glicemia puede estar alterada de ese día para atrás. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si vamos al supermercado, nosotros podemos revisar y esas etiquetas que tienen muchos ingredientes, así digan que son saludables, ahí es una alerta. Porque si nosotros mientras menos contenidos tengamos y mientras menos ingredientes tengamos, efectivamente ahí está el beneficio. Porque a veces decimos, no, vamos a ver cuántas calorías tiene. Y realmente, más allá de la caloría, porque uno puede establecer metas en función a la salud de la parte calórica, hay que ver cuánta proteína tiene y cuántos contenidos tiene. Entonces a veces dicen azúcar y dicen bajo porcentaje de azúcar, pero ahí está haciendo un efecto. Ujú. Leche de vaca, y fíjense que en las etiquetas cuando dice leche de vaca está en negrita y grande. ¿Por qué? Porque hay personas que son intolerantes, pero los que no son intolerantes también pueden ayudarse a desinflamarse no teniendo exposición a ese alimento. Eso es muy, Okey, muy importante tenerlo en cuenta. ok, Y las harinas. Porque avena, harina de trigo, empieza uno a sustituirlas por otras cosas. Eso a mí me impacta mucho cómo la persona empieza a recuperarse, ujú. solamente diciéndole eso, aunque parecen pocos, pero están en muchos alimentos Se ve y el cambio. efectivamente se ve el cambio. Y el cambio físico es como el cambio final, pero, Mm, pero el cambio de la energía, del enfoque, de desinflamarse, de repente decir, mira, ya no tengo el abdomen inflamado, claro, empieza a verse, la ropa estar un poco más floja, la sí. grasa empieza a bajar. Y todo eso lleva a muchas cosas. Y sin necesidad de irnos a dietas extremas o, ¿sabes?, dejar de Ujú. comer. Y si encontraste valor en el episodio de hoy, dale like, comenta qué te llevas hoy de información de este episodio y comparte esta información a alguien que como tú se identifica con todo esto que hablamos. ¿Cuáles son estos alimentos que tú recomendarías sustituir o comer para ayudar a desinflamar nuestro cuerpo? Porque no sabemos si estamos inflamados en el momento y como dijiste, podemos decir, bueno, me duele la cabeza, que le podemos decir, me está doliendo por otra razón, pero Exacto. no necesariamente por la comida. ¿Cuáles son estos alimentos que se recomienda, que nos recomiendas hoy al público para que puedan ser parte de su dieta y mejorar su día a día? Los alimentos, fíjense, si nos vamos a los que les dije, podemos sustituir el azúcar por eritritol. Es el azúcar más parecida hasta visualmente y de sabor, porque saben que todos esos edulcorantes siempre cambian un poco el sabor del alimento a que le estés colocando. Eso por una parte. Y la recomendación fundamental es empezar a bajar ese azúcar paso a paso hasta que ya tu cuerpo sienta y tú mismo sientas que no tienes la necesidad de comerlo. Por otro lado, la leche. Podemos empezar a hacer cambios de leche de vaca
a leche de cabra. ¿Qué pasa? Emocionalmente y corporalmente tú sientes que estás tomando leche, pero la proteína, que es la que no vamos a digerir, que es la de la vaca, en la cabra, es más digerible. Y después podemos ir pasando progresivamente a la leche orgánica. ¿Por qué les digo progresivamente? Porque es un proceso. Uno va a hacer un plan, una nutrición, y a veces no es fácil cambiar de una cosa al otro extremo. Entonces, vivir ese proceso es lo más orgánico que podemos tener. Y evidentemente ir acostumbrándonos. Cuando hablamos de la harina de trigo, podemos empezar a ver harina de almendra, harina de quinoa, es la más parecida a la harina de trigo. También la harina de coco, y va a depender de lo que te guste, del sabor. También estas pastas que están diseñadas con granos, que están diseñadas con harinas de quinoa, con todas esas harinas que también nos van a ayudar. Efectivamente, hay una mejor digestión. Más allá de decir algo integral, porque estaríamos hablando de la misma harina de trigo integral. Sí. O sea, yo ahí sí prefiero que la persona esté relacionada con este tipo de harinas, que son las que nos sustituyen, y ahí podemos sustituir galletas, desayunos, panquecas, todo eso lo podemos sustituir con esa harina. Ok, perfecto. Y que nos has dado bastantes opciones como para poder darnos cuenta que si eso es parte de nuestra dieta. Vamos a hacer algo y tal vez para la gente que está escuchando nos puede servir. ¿Qué sería un día de alguien que se levanta y quiere decir, bueno, yo quiero en realidad comenzar este proceso de alimentación sana, que uno debe balancear en un desayuno, tal vez en, sabes, sus snacks más saludables? Y nos puedes dar ejemplos de cómo sería un día comiendo algo saludable, algo que en realidad beneficia a nuestro cuerpo. Perfecto. Lo ideal de un día es saber la cantidad de proteínas que vamos a comer. ¿Por qué me enfoco en la proteína? Porque la proteína es lo que nos da la estructura de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es como si fuese una casa. Y fíjense que la proteína son los bloques de esa casa. ¿Qué pasa con esto? Nosotros vamos a empezar el día, por ejemplo, comiendo 2 huevos, puedes comer aguacate, y si tienes una conexión con el carbohidrato, podrías comer una arepa de yuca. Eso podría ser un plato, ¿no? Tú puedes tomar tu café con leche orgánica o puedes tomar un jugo de naranja natural. Va a depender del gusto de cada quien, por eso es muy personalizado todo el tema de la alimentación, porque siempre uno tiene que escuchar qué le gusta a la persona. Por otro lado, la recomendación es tener espacios de horas entre una comida y otra, 6 a 8 horas, para que el cuerpo pueda metabolizar, pueda eliminar y pueda digerir todo eso y después volver a comer. Obviamente hay personas que están acostumbradas a los snacks y bueno, por supuesto, se podría poner unas almendras, 8 almendras, se puede comer unas pasas, de repente si necesita algo, una manzana. La idea es colocar las frutas en la mañana por el tema del azúcar. Almorzar, ahí también soy partidaria de colocar una porción de carbohidratos y obviamente podría ser una pechuga de pollo, puede ser una ensalada de vegetales y podría ser una pequeña porción de arroz. ¿Qué pasa con esto? Es importante el orden de la comida. ¿Por qué? Porque nosotros el orden sería el vegetal, la proteína y después el carbohidrato. Esto tiene un porqué. Es el pico de glicemia que hace. ¿Qué pasa? Comemos el vegetal, la glicemia sube. Si comemos primero el arroz, sube así. Entonces, es una manera de controlar esa curva y comemos el vegetal, la proteína y ella va subiendo progresivamente. ¿Y qué pasa? Si tenemos un control de la glicemia, a lo largo del día la formación de grasa no va a ser tan grande. Si tenemos una glicemia alta todo el día, aparte del daño, el impacto que va a tener en nuestro cuerpo, efectivamente tenemos una formación de grasa más acelerada. Eso es la idea que yo siempre hablo con las personas, con el paciente, para tener la claridad. Sí. Y uno teniendo esa claridad, ya tú sabes, bueno, mejor me como esto o aquello. Sí.